Hola camiseteros, bienvenidos al canal. El día de hoy tenemos un nuevo ranking de las mejores y las peores camisetas de la Liga Italiana, la Serie A, para la temporada 21-22. ¿Te interesa conocer cuál es mi punto de vista al respecto? Acompáñame. Y es que para nadie es un secreto que en la Serie A encontraremos algunas de las mejores camisetas de la temporada, pero también algunas que dejan mucho que pensar. Como en ocasiones anteriores, para hacer este ranking utilizaremos la página Tier Maker, allí donde de manera organizada podremos ir colocando cada camiseta en un segmento desde lo mejor hasta lo peor o lo que yo considero que es pésimo. Te recuerdo que esto es subjetivo, es mi opinión y tú puedes tener la tuya y me encantaría conocerla, la puedes dejar en los comentarios. Sin más, comencemos ya con el ranking de las mejores y peores camisetas de la Serie A 21-22. Antes les recuerdo que si estás buscando algún equipo en particular, abajo en el primer comentario o en la descripción encontrarás el índice temporal. Pero si eres de los míos y te gustan y te apasionan las camisetas, probablemente veas todo el video. Te garantizo que si no las conoces todas, probablemente alguna te vaya a llamar la atención. Y sin más, comencemos ya con el Atalanta. El equipo de Bérgamo, que ha destacado en las últimas campañas, seguirá utilizando la marca española Homa como sponsor principal. Encontraremos tres diseños. En el local, franjas verticales, negras y azules con una pequeña tira entre ellas de color dorado. Destaca también el cuello en solapa y pico. Es un diseño que, según mi punto de vista, está correcto, pero no llega a estar dentro del muy bien. Lo colocaría en bien. La segunda equipación utiliza el blanco como color principal con unas pequeñas tiras blancas y negras. Aquí, aunque es el mismo template, hay una pequeña diferencia que es precisamente el escudo de la mujer corriendo que encontraremos bordado en el pecho. Es quizás lo más llamativo de esta camiseta y hace que me agrade. Aunque es una muy bonita camiseta, se queda en simplemente bien. La tercera equipación del Atalanta destaca sobre las demás. Ese color coral muy potente con la mezcla de azul llamativo hace destacar la camiseta. El escudo tradicional en el centro del pecho también me gusta. Esta camiseta está un peldaño por encima de la local y la visitante y la colocaría en muy bien. Las puedes comprar en la página oficial por 75 euros. Vamos con el siguiente. Y llegamos a uno de los equipos que ha causado más revuelo y me refiero a la Fiore, que la viste la marca italiana Kappa. Utilizan el mismo template, el Combat Pro de 2021-2022. Pero lo que más llama la atención es en el hermoso escudo retro que está empleando. El escudo circular con el logotipo de los 80s de la Fiore que tanto recuerdan y añoran los fanáticos del club. Luce sencillamente espectacular la primera camiseta. Me encantan los colores, siempre me han gustado las camisetas púrpura o violeta. Template me gusta el cuello como con dos capas y un pequeño pico en la parte frontal. Me declaro un fanático de Kappa, en realidad me gusta mucho el fabricante italiano. La primera la colocaremos en increíble. ¿Tú qué opinas? La segunda equipación utiliza el color principal blanco, que al ser un color tradicional pienso que luce fantástico. La colocaría en muy bien. La tercera y cuarta camiseta, que seguramente utilizarán también los porteros, me gustan, me parece que están muy acorde, las paletas de colores me agrada y yo las dejaría en muy bien también. Me encanta como el club y Kappa lograron, simplemente cambiando el escudo, una mezcla perfecta entre una camiseta moderna y un aire retro o vintage. Estas camisetas las puedes comprar en la web oficial del club por 89 euros. Vamos con la siguiente. Y agárrate porque se vienen curvas y de las buenas. Tenemos la nueva camiseta de Nike y el Inter de Milán. La camiseta local tiene un diseño rompedor que me enamoró desde el primer momento que la vi. Utiliza un diseño como de un patrón de piel de serpiente que hace referencia al Visione. Utiliza los colores clásicos, azul y negro, con un cuello que se entrecruza que ya hemos visto en pasadas temporadas en la marca Nike. Esta camiseta sería absolutamente perfecta si no tuviera el sponsor que tiene. Pero bueno, hubo un lote de estas que salieron sin sponsor y algunos afortunados lo lograron conseguir una de estas. Si lo hiciste, consérvala porque gana mucho sin el sponsor. Muy bien conseguida, yo la colocaría en increíble.
¿Tú qué opinas de esta camiseta? ¿Te gusta? Y la segunda no podía ser menos y también utiliza la referencia al Visione, y me perdonan el italiano. Utiliza el color blanco y podremos ver una especie de cola de serpiente que atraviesa diversas partes de la camiseta sin llegar a ver, digamos, la cabeza como tal. También cuello en color azul y detalles en negro. El escudo, no lo dije en la anterior, pero es el escudo nuevo del Inter de Milán, un poco más simplificado. En general no me gusta cuando tocan este tipo de los escudos, pero pienso que en este lograron que quedara muy bien conseguido. Esta camiseta hace referencia a la utilizada en el año 2010, que tenía el Visione sí completo en un costado. Esa camiseta me encanta, la he conseguido únicamente bootleg. Un par de veces en mercadillos, en cacerías. Me encanta esta camiseta del Inter de Milán. La colocaremos también en increíble. Las puedes comprar en la web del club desde 89,99 hasta 139,99 la versión de jugador. Y sigamos con la vecchia signora. Adidas presentó ya hace un tiempo la primera equipación. Es una camiseta, lo adelanto, fantástica. Me agrada mucho esta camiseta. El diseño del cuello me parece que encaja perfecto con las franjas blancas y negras. Dentro de las franjas negras encontraremos detalles como marcas de agua que lucen espectaculares. Otra vez nos encontramos con una camiseta donde el sponsor Jeep ya todos estamos acostumbrados. A algunos les agrada, a otros no. A mí me gusta, pero eso que le colocaron debajo del 4XE, no. Hay cosas que no se deben hacer y esta es una de ellas. Una camiseta que tenía mucho potencial, que probablemente estarían increíble, baja un peldaño por el hecho de tener ese sponsor allí. Sin embargo, la colocaría en muy bien. La camiseta de visita utiliza el color negro y tiene pequeños detalles que caen como si fueran lluvias en distintos colores sobre la parte frontal, y las tres tiras tienen una especie de color iridiscente que luce muy bien. Me gusta de esta camiseta el cuello. El cuello tiene un cuello ancho que me hace recordar a camisetas un poco vintachonas. Me agrada bastante esta camiseta, pero pienso que simplemente la colocaría, según mi punto de vista, en bien. Es probable que a muchos les encante esta camiseta. A mí me parece que está bien, pero hasta ahí. Si tú piensas diferente, es válido. Ese es mi punto de vista. Sigamos con la tercera equipación. Aquí habrá polémica porque es una camiseta horrorosa. Me parece francamente un diseño pésimo. Me podrán decir que está inspirada en los 90s y en los colores azul, amarillo, blanco. Se pudieron hacer cosas infinitamente mejores que esta camiseta. No está bien logrado. Hace un poco vi un meme de un balón de voleibol y la verdad que es lo que más se le asemeja. Más la colocaría en pésimo directamente. Lo lamento, no me gusta. Este es uno de esos casos donde una camiseta que tiene un diseño bastante malo puede llegar a hacerse muy coleccionable, sobre todo porque si no se vende mucho terminará siendo una camiseta difícil de conseguir en el futuro. A mí no me gusta, habrá a quien la enamore. Yo la coloco en pésima, pero déjame saber tú qué piensas. Por otra parte, Adidas no se anda por las ramas y directamente te pone 90 euros y 140. Sigamos. Pero antes, si este contenido te está gustando, apóyame con un fuerte like. De corazón lo agradezco. Vamos con la Lazio. Macron se lució con los tres diseños del club capitalino. El primero utiliza el azul tradicional de la Lazio, muy elegante, simple, pequeños detalles en blanco, en puños y cuello, el escudo en alto relieve como plastificado, un pequeño entramado de finas tiras en la tela. Es un diseño que está muy bien, no llega a ser increíble o sobresaliente, pero me parece que está muy bien. La segunda camiseta utiliza el blanco con una especie de azul marino dividido con una pequeña tira azul más clara, y el terminal de los puños va a juego con la parte superior de la camiseta. El tema de tener en los hombros el logotipo de la marca en un color blanco y el otro colocado justo debajo de esa tira en otro color la hace muy llamativa. El escudo ayuda. La verdad que este escudo de la Lazio ayuda mucho y levanta cualquier diseño. Me gusta mucho esta camiseta. La colocaría también en muy bien. En este ranking siento que estoy siendo muy bueno, casi todas las camisetas están muy bien, o es que las camisetas como tal de la Serie A
tienen un plus de diseño. ¿Tú qué opinas? La tercera equipación utiliza lo que pienso que es negro, puede ser un azul oscuro muy profundo. Esta camiseta utiliza el recurso de sobre los hombros colocar en una especie de marca de agua con el escudo clásico y utilizar el escudo anterior tipo rombo justo en el pecho en gran tamaño. Me lleva a la mente a los 90s, 80s, me encanta esta camiseta, está en increíble. Estas son las camisetas más costosas de este ranking, cuestan 94 euros cada una. Madre mía, pero la verdad es que están muy bien todas. Y llegamos a la AC Milan. Aquí tengo una disyuntiva. En general me gustan las camisetas del Milan y Puma. Y en este caso, estas camisetas, lo adelanto, me gustan y no me gustan. Me explico. La primera equipación, el diseño no me gusta, ¿vale? Cuando se presentó lo veíamos que tiene un cuello súper ancho. Prácticamente parece que se le van a salir las clavículas a los jugadores. Una camiseta muy entallada. Y tiene unas franjas de distintos tamaños que van como ampliándose. No me gustó nada la camiseta de jugador de la primera equipación. Sin embargo, cuando he visto la camiseta de fanático, tiene un cuello mucho más deportivo, más acorde con la camiseta y me agrada. Sin embargo, es una cuestión muy personal. Esta camiseta me ha decepcionado un poco y la colocaría en justita. Con la camiseta de visita utiliza un color como hueso o color crema con un entramado en zigzag. Me agrada, me parece cumplidora, está bien. La tercera camiseta son de estas donde no hay escudo. Hemos visto a los jugadores, este video que se hizo tan viral donde un jugador salía a besarse el escudo y no pudo porque no estaba. El escudo está, pero está en la nuca. No sé qué pensaba el diseñador, quiso innovar y bueno, no ha salido del todo bien. Tiene en la parte frontal el nombre del club y tiene las marcas de agua que les comento que se están poniendo muy de moda, me agrada. A mí esta es una camiseta que aunque a la mayoría de la gente no le ha gustado, a mí sí me ha gustado y yo la colocaría en bien. Puedes comprarlas desde 90 euros la versión de fanático hasta 130 en la versión especial. La versión especial vale mucho la pena, sobre todo si piensas coleccionarla. Vamos con el Napoli, un club que particularmente me encantan las equipaciones, colores, diseños. En general es un club que me gusta mucho. Y saltó la polémica cuando supimos hace un par de días que va a fabricar sus propias equipaciones, pero de la mano de una marca de moda, de Emporio Armani, nada más y nada menos. ¿Qué podíamos esperar? Una obra de arte. Realmente eso es lo que podíamos esperar. ¿Qué tenemos? Esto. Dime tú cómo yo clasifico esto sin ponerme de mal humor. ¿Esto tuvo algún tipo de diseño? Cero, ningún tipo de diseño tuvo. Unas camisetas, espero que la corrijan a mitad de temporada. Y vamos a ver qué precio tienen de lanzamiento. Espero que no cobren más de 60, 70 euros por estas camisetas. Serán coleccionables por lo feas que son. Pésimas. Después de camisetas tan hermosas como las que hemos tenido con capa, muy mal. Y nos vamos con la Roma, quien cambia a New Balance. No les negaré que tan pronto supe de este cambio, la verdad es que me llené de ilusión. Tenía muchas expectativas en estas equipaciones y digamos que quedé ni frío ni calor. ¿Por qué lo digo? Porque en la primera equipación me encanta el color, ahora que la hemos visto ya en la primera fecha. Es una camiseta que luce, elegante, simple, pero lo único que no me gusta de esta camiseta es el cuello. Algo similar a lo que pasaba con las camisetas player del Milan. No me agrada nada esta camiseta. Es una camiseta que me parece que está bien a medias. Por otra parte, aunque utiliza el mismo template, utiliza un recurso de los colores clásicos del club como en una especie de degradé como el que vimos en la temporada pasada en los terminales de los puños y en la parte trasera. Esta camiseta que utiliza los colores del escudo me agrada mucho, a pesar de tener el mismo cuello del anterior. Yo la colocaría en muy bien. Las puedes comprar desde 90 euros la versión fanática y 105 la versión jugador. Te recomiendo si puedes invertir un poquito más en la versión jugador y si te esperas hasta el final de temporada seguro que la pillas a un buen precio. Y llegamos a la recta final con la Sampdoria y Macron, que ha presentado hasta el momento 3 camisetas, que vuelve a las raíces, utiliza
el color azul que nos recuerda un tanto a las camisetas de capa y muy entalladas, con un color sólido muy potente, el escudo colocado bien alto en el pecho y una franja con el escudo también frontal espectacular, en unas texturas, no la tengo en mano, pero lo que he visto creo que vale mucho la pena. Esta es una camiseta que me enamoró desde el primer momento que la vi y la colocaría en increíble. Me encanta esta camiseta. Con la segunda equipación ocurre 3/4 de lo mismo, un template similar, pero tenemos una franja diagonal que no está corrida, tiene la parte frontal como que le faltase algo. Quizás nos gusten mucho estas camisetas porque todavía no las hemos visto con sponsor. Si puedes hacerte con ellas sin sponsor, creo que vale mucho la pena. Es una camiseta que está muy bien. La tercera equipación utiliza el color rojo con una franja vertical y es fantástica. Esta camiseta está espectacular. Yo la colocaría también en muy bien. Fantásticas las tres. Las puedes comprar por 88 euros cada una en la web oficial del club. Llegamos al Torino y Homa. Conocemos ya tres de las equipaciones. La primera utiliza el color grana tradicional, muy bonito. El sponsor tiene varios sponsors. Esta camiseta es muy típico italiano. El cuello me agrada, es un cuello diferente. Me gusta que los sponsors se acoplen con el color blanco que va a juego. De nuevo encontraremos bastantes detalles dentro del entramado de la camiseta, como marcas de agua con el toro. Es una camiseta que me agrada, me parece que está muy correcta y la colocaría en muy bien. La segunda equipación es blanca con una franja granate que atraviesa desde el hombro izquierdo hasta la parte inferior. También encontraremos los sponsors, utiliza el mismo cuello y es curioso cómo Suzuki se acopla dentro de la franja. ¿Sabían que esta camiseta está inspirada en las camisetas de River Plate? La verdad es que para mí fue una sorpresa. Lo coloca directamente en la web del club y me parece muy curioso la hermandad que existe entre estos dos equipos. Desde la época donde el Torino tuvo aquel accidente aéreo y River estuvo ahí para apoyar a partidos, ayudar bastante, y desde ese momento quedó una hermandad que hasta la fecha es recordada por ambos clubes y le quisieron hacer como una especie de guiño al River Plate de Argentina con esta camiseta tan bonita. Me agrada bastante y también la colocaría en muy bien. Pero la tercera equipación es súper interesante por las combinaciones de colores que utiliza. Un azul muy profundo con el dorado y el escudo, que deja de ser el escudo tradicional para un toro en un logotipo espectacular. Luce francamente bien. El cuello también es un cuello diferente, muy bien por Homa. Esta es una camiseta que me parece que está increíble. Top de top, me agrada. Las puedes comprar a un precio que pienso que es bastante accesible, de 75 euros cada una en la web oficial del club. Y llegamos a la cerecita del pastel, lo que para mí y para muchos coleccionistas han sido los lanzamientos del año. Son unas camisetas que mezclan la moda con un club de una manera bien conseguida, que han sido prácticamente obras de arte las primeras y la segunda camiseta. Son las camisetas del Venezia. Kappa y el club han logrado una conjunción perfecta. Utilizan el template Combat Pro para las tres equipaciones, pero de manera muy inteligente y diferente. La primera es la que se ha llevado los elogios de prácticamente todos los coleccionistas. Una camiseta en color negro, un color que tiene algunos detalles como de piedra, que la hace parecer en algunas partes grisácea, tiene estrellitas que forman una especie de V de Venecia, el Venecia colocado en dorado en la parte frontal, el cuello con los colores del club en doble capa, los logos en dorado, el escudo fantástico con el león y las alas. Es una camiseta espectacular, directamente espectacular, está en increíble. No hay mucho más que decir. Si no la has visto, te recomiendo que busques un poco más información sobre ella porque está fantástica. No pude hacerme con ella en el lanzamiento y ya las tres están agotadas. La camiseta de visita utiliza una especie de color hueso o blanco cremoso con los colores del club verde y naranja, con el negro con una especie de triangulitos. Está muy bien, utiliza el escudo tradicional. Me encanta esta camiseta y también la colocaría en increíble. Es una camiseta que me parece que está espectacular, muy coleccionable y no hay dos sin tres. La tercera camiseta utiliza un color azul cielo muy bonito con los tres colores del club en la parte frontal. Esta es la que menos me gusta de las tres, me encantaría poder conseguirla. Yo la colocaría en muy bien.
Las podrías haber comprado en la web del club por 90 euros, pero están agotadas. Crucemos los dedos para que vuelva a haber un restock y tengamos la suerte de hacernos con ella. Y bien, camisetero, este ha sido el ranking de lo que para mí son las mejores y las peores camisetas de la Serie A para la temporada 21-22. Pero déjame saber tú qué piensas. ¿Cuáles han sido las camisetas que más llamaron tu atención? Déjalo en los comentarios. Camisetero, si llegaste hasta aquí, de corazón muchas gracias. Recuerda, like, suscríbete y comparte. Nos vemos muy pronto en un nuevo video. Hasta luego.